Muy bien, seguimos con nuestra serie. Me ha encantado esta serie. Yo creo que es una serie que de veras nos está reverdeciendo nuestras vidas. Y esta es la parte número 3. Y quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Ruth, capítulo número 1. Ok, libro de Ruth, capítulo número 1. Voy a leer el versículo número 20. Ruth capítulo 1 versículo 20. ¿Estamos? Fíjese cómo dice este versículo. Dice: y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esta palabra dice: no me llamen Noemí, llamadme Mara. Y dice el por qué: porque en gran amargura, la palabra amargura, dice, me ha puesto el Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, esta mañana, gracias por esta linda presencia, Jesús, que nos ha visitado, que nos está visitando, Dios. Gracias, Jesús. Tu presencia está aquí, Dios, y te damos muchas gracias. Ahora te pedimos, mi Dios, que tú vengas a hablar a cada corazón, Dios. Tú vengas a ministrarlo, Padre. Vengas a sanar, vengas a edificar. Sobre todo, Padre, ven a transformar, Señor, porque necesitamos cada día una transformación. Necesitamos cada día, Señor, un reverdecer, Padre celestial. Ven y quita lo seco, ven y quita lo muerto, mi Dios, y ven a reverdecer nuestras vidas para que puedan dar el fruto, Señor, y fruto en abundancia, Padre. Señor, hablo, Padre celestial, y declaro que cada corazón, Señor, será bendecido por tu palabra y por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden ocupar sus lugares, iglesia. Amén. Gracias a Dios. Mientras estaba adorando allí en mi lugar, aparte de darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, le va a dar gracias a Dios por cada una de sus vidas. Amén. Porque somos una familia, y como familia estamos esta mañana aquí. Y bueno, pues siempre hay gente, ¿verdad?, que no está en esta mañana por diferentes situaciones, por diferentes motivos. Y bendecimos también, ¿verdad?, cada persona que por alguna razón no se encuentra aquí en esta mañana. Pero quiero entrar a la palabra. Quiero entrar a la palabra porque esta palabra que acabamos de leer, una mujer que sus padres le habían puesto el nombre de Noemí. Y déjeme decirle que en el pueblo hebreo, cuando nacía un hijo, siempre se les ponía un nombre, porque así marcaban su destino. O sea que cada nombre que se ponía, así la persona vivía, así la persona ejercía. Por ejemplo, el nombre de Noemí significa placentera, significa deleite, significa delicia. Y cuando los israelitas le ponían un nombre a su hijo, lo que hacían con el nombre, por eso es que cuando nosotros vemos el nombre de cierto personaje, siempre nos vamos a qué significaba, porque de acuerdo al significado del nombre es que la persona así vivía, así era, ¿verdad? Entonces Noemí, cuando nació dentro de su núcleo familiar, sus padres decidieron y la marcaron con un destino, con un plan, que le dijeron: tú te vas a llamar Noemí, tú vas a ser una mujer placentera, o sea, agradable, una mujer, ¿verdad?, de delicia, de deleite. Y sin duda Noemí vivió así, ¿verdad?, todos estos años. Vivió, ¿por qué? Porque el nombre marcaba el propósito y el destino de la persona. Pero llegó un momento en que esta mujer, que había sido marcada con un nombre de ser placentera, de ser una mujer, ¿verdad?, de deleite, de ser una mujer
verdad, agradable, llegó un momento en la vida de Noemí donde todo ese destino que había y toda esa marca que ella había vivido es transformado, es cambiado. ¿Por qué? Porque llegó un momento en la vida de Noemí donde su esposo muere. Lejos habían tenido que salir de su nación y habían tenido que moverse a otra nación porque había venido un gran hambre a la tierra. Y tuvieron que salir, y en esta salida no solamente era la salida, bueno, pues salimos de casa, ya no estamos, verdad, en nuestra tierra, pero al final de cuentas estamos en familia. Estaba con su esposo, estaba con sus hijos, pero dentro de aquella tierra lo primero que pasa es que muere su esposo. Un golpe para esta mujer, verdad, que caminaba en deleite. Y luego vino otro golpe, sus dos únicos hijos también mueren. Y entonces ahora la vida de esta mujer, que había sido una mujer placentera, cambia y da un giro. Y el giro es de que ahora la mujer ya no se siente la que había caminado como una mujer placentera y agradable. Ahora esta mujer camina en una amargura. ¿Por qué? Porque lo que ahora estaba viviendo había transformado su vida y la había cambiado en una mujer en una gran amargura. ¿Por qué? Porque el dolor que estaba viviendo la había llevado a eso, a vivir en una amargura. Allí es donde Noemí le dice a la gente el versículo que acabamos de leer y le dice: no me llamen Noemí. No, ya no me llamen Noemí, porque yo ya no soy la misma mujer placentera, yo ya no soy la misma mujer alegre, yo ya no soy la misma mujer, verdad, que se deleitaba, ya no lo soy. Por eso es que cuando le dice: ya no me llamen Noemí, ya no me llamen verdad placentera, porque ya no tengo nada de eso. Y le dice: llámenme Mara. Cámbienme el nombre. ¿A qué? A nombre de Mara. ¿Por qué? Porque ahora tengo una gran amargura. Imagínese esta mujer haber caminado con un destino marcado y ahora el destino cambia. ¿Cuántas veces hemos caminado, verdad, con muchas cosas hermosas, y de repente uno dice: todo me cambió, todo me transformó, todo, verdad, dio un giro. Y mire, la gente cuando ella entra a su ciudad de Belén y entra, ¿sabe qué pasó? O sea, era un cambio tan radical, era un cambio tan notable que no podía pasar esta mujer, que posiblemente yo me puedo imaginar, si Noemí se le llamaba placentera, oiga, yo me imagino una mujer siempre sonriente, siempre alegre, no sé, siempre cantando, siempre saludando, siempre, ¿sí me entiende? O sea, siempre con una sonrisa, porque su nombre la marcaba a ella. Pero ahora que ya no, le digo, ya no me llamen Noemí, entonces ahora le dicen: llámeme Mara. ¿Sabe qué dice la Biblia en el versículo número 19? Dice, anduvieron pues ellas dos y llegaron a Belén, y aconteció que entrando en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. ¿Sabe qué? Noemí no podía esconder su dolor y su amargura. En el momento que vieron a Noemí y a Ruth su nuera, pero vamos a hablar de Noemí, en el momento que la vieron, ¿sabe qué? Inmediatamente vieron el cambio. Ya no era la mujer que hace 10 años había salido de esta ciudad, ya no era la mujer alegre, todo había transformado. Y ¿sabe qué? La gente se conmovió. La gente se asombró, la gente quedó, ¿me entiende?, asombrada, porque vieron a una Noemí totalmente diferente a la que habían visto hace años atrás. Ya no era la misma. Dice que cuando se conmovió, ahora están viendo a una Noemí con que viviendo la amargura más grande en su corazón y en su vida. Mire, déjeme decirle que cuando uno pasa por esos momentos de amargura, por esos momentos de dolor, el propósito de la amargura
Es solamente la oportunidad de Dios. ¿Para qué? Para venir a convertir nuestra amargura en dulzura. Sí, eso es lo que está, o sea, esa es la oportunidad. Porque hay veces que uno dice: Señor, pero ¿por qué estoy pasando por estos momentos de amargura? Porque lo que Dios quiere es tener la oportunidad de convertir la amargura en dulzura. La Biblia nos narra en una ocasión, dice que el pueblo de Israel, cuando iban caminando en el desierto, dice que caminaron 3 días por el desierto. 3 días de cansancio, 3 días de agotamiento y 3 días sin tomar agua. Imagínense 3 días sin tomar agua. O sea, eso es de veras un gran problema, ¿verdad? Y después de 3 días llegan a un lugar, y yo quiero que me acompañe allí en el libro de Éxodo, capítulo número 15, porque después de 3 días llegan a este lugar y ven las aguas. Imagínense, después de 3 días sin tomar agua y el cansancio, pues súper alegres, ¿no? Porque ahora sí podían llegar y tomar el agua. Pero la Biblia nos narra, váyase conmigo al 15:23, si lo tenemos. Dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Qué gran decepción. Qué gran decepción para 2 millones de personas que vienen con niños cargando, caminando en el desierto, con sol, con cansancio, y llegar a unas aguas y resulta que no las pueden beber. ¿Por qué? Porque están amargas. Inmediatamente lo que sigue diciendo el versículo 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Cuando dice que murmuró, el pueblo se enojó, se fastidió, gritó, no sé qué tantas cosas habrá hecho el pueblo. A lo mejor le reclamaron a Moisés porque así murmuraban: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Oiga, murmuraron, se enojaron, no sé qué tanto haría este pueblo. Pero el pueblo es que el pueblo, oiga, si una persona avienta chispas, cuidado. Pero si 2 millones avientan chispas, tremendo, ¿no? Y murmuraron contra Moisés. Y mire lo que Dios le dijo, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y dice: y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Quiero que veamos esto, porque en medio de estas aguas amargas y en medio de esta desesperación y en medio de esta murmuración y en medio de este clamor, Dios le da la solución. Y le dice a Moisés: corta, porque dijo: echa este árbol. Claro que el árbol, hermano, lo tenían que haber cortado. Me imagino yo que ahí están cortando el árbol y van y lo echan en las aguas. Y yo digo: qué tremendo, porque si Dios usa, hermanos, en medio de este momento tan amargo, o sea, y yo digo un momento tan amargo porque la gente está desesperada por agua y no hay, y llegan a estas aguas y están amargas. Si Dios usó un árbol para venir a endulzar las aguas, para que el pueblo pudiera tomar el agua, oiga, cuánto más nuestro Dios nos ha dado a Jesucristo, que cuando caminamos en esos momentos de amargura, de dolor, no viene Jesucristo a nuestras vidas y ¿sabe qué? Viene y las endulza. Amén, viene y las transforma. Viene y dice, y me gusta lo que sigue diciendo, porque después que vemos y las aguas se endulzaron, dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. ¿Qué fue lo que hizo Dios después de haberles, verdad, cambiado, verdad, la atmósfera, el momento? Dice que les dio estatutos y ordenanzas. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano, después? Y no después, no puedo decir siempre después, pero ¿qué fue lo que hizo Dios en esta ocasión después de haberle cambiado? Dice que les dio estatutos y ordenanzas. Y quiero que vayamos al versículo 26. Dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oír, e hicieras lo recto delante de sus ojos. Número 2, y dieras oído a sus mandamientos y guardaras todos sus estatutos. Y aquí está siempre
después de que Dios nos da estatutos y ordenanzas, detrás de cada ordenanza, hermanos, y detrás de cada estatuto, Dios siempre nos da promesas. Porque las promesas vienen. ¿Sabe cuándo vienen las promesas? Cuando cumplimos sus ordenanzas, cuando cumplimos sus mandamientos. El libro de Deuteronomio nos habla acerca, ¿verdad?, de todo. Dice: bendito será tu salida, bendita será tu entrada, bendita será tu alacena. Pero ¿sabe dónde estaba la clave? En oír y hacer los mandamientos del Señor. Y aquí de igual manera le dice: si tú cumplas con las ordenanzas, con los mandamientos. ¿Cuál venía siendo la promesa? Sigue diciendo, ¿verdad? Y guardares todos sus estatutos. Ninguna de las enfermedades, dice, de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Se fija cuál es la promesa? O sea, después de cumplir los mandamientos viene la promesa de que no iba a haber enfermedad de lo que los egipcios tuvieron. Entonces, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que el pueblo de Israel había llegado a un lugar donde las aguas estaban amargas, donde las aguas no se podían beber. Pero ¿sabe qué? Si Dios permitió echar un árbol, oiga, Dios permite 1000 maneras para venir a cambiar y a transformar nuestras vidas. Amén. La Biblia nos habla que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio la ordenanza al pueblo de Israel, le dice: van a salir el día de la Pascua y van a comer. Antes de salir van a comer la Pascua. Pero ¿saben cómo las van a comer? Van a comer el cordero con hierbas amargas y sin levadura. Y uno dice: pero ¿por qué Dios le dice al pueblo de Israel lo van a comer con hierbas amargas? No porque Dios quisiera, ¿verdad?, venir y decir: pues ahora se van a alimentar con amargura. No era ese el propósito. El propósito era recordarles al pueblo de Israel que los había sacado de un lugar donde habían vivido por más de 400 años en una esclavitud que les había producido amargura. Porque sabe que la esclavitud, el pecado, el dolor, ¿sabe qué nos produce? A lo mejor al momento felicidad temporánea, pero al final de cuentas todo eso nos viene produciendo amargura de alma. Y lo que le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel: van a comer la Pascua con hierbas amargas, porque van a recordar de donde yo los saqué. Van a recordar la amargura en la que vivieron por tantos años. Yo creo sinceramente, iglesia, que cuando nosotros recordamos de dónde Dios nos sacó y lo que Dios hizo por nosotros y cómo Dios nos libertó y cómo Dios nos transformó, oiga, vivimos agradecidos con el Señor. Vivimos agradecidos. ¿De dónde Dios me sacó? De la amargura, del dolor. ¿Para qué? Para ahora hacernos vivir en un campo reverdecido, en un campo fructífero. Amén. Y era lo que Dios le había dicho: van a comer la Pascua con hierbas amargas, recordando. Porque cada vez que uno recuerda lo que Dios hizo por nosotros, no tenemos otra cosa más que decir: gracias, Señor, de dónde nos sacaste, de dónde nos libertaste, de dónde tú hiciste milagros y prodigios. Y entonces esa era la razón por que Dios pedía que comieran con hierbas amargas. Y Dios, hermano, transforma. Dios transforma esos momentos de amargura en momentos agradables, en momentos dulces y en momentos todo lo seco, todo lo muerto. ¿Qué es lo que Dios hace? Viene y nos hace reverdecer. Pero para que reverdezca algo, tiene que estar algo seco. Para que algo pueda ser cambiado, tiene que haber estado muerto, seco, amargo, para Dios poderlo hacer reverdecer. Y la Biblia nos habla de una mujer llamada la Sunamita. Bueno, le decía la Sunamita porque era de la región de Sunem. Era una mujer que no podía tener hijos, no había tenido hijos. Llega el profeta Eliseo y le dice: el año que entra, por ese tiempo tú vas a abrazar un hijo. Y exactamente al año que entra, la Sunamita abrazó un hijo. Pero al tiempo a ese hijo se le muere.
a la tsunamita. ¿Y qué hace la tsunamita? Deja a su hijo allí, ¿verdad? En casa, y se va corriendo para ir y hablar al profeta que le había dicho: el año que entra vas a tener un hijo. Y cuando llega la tsunamita a la vida, quiero que vaya conmigo al segundo libro de los Reyes. Cuando llega la tsunamita, capítulo número 4, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 26. Cuando llega la tsunamita al profeta Eliseo, dice: te ruego que vayas, dice Eliseo, le dice a su siervo Giesi: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella contesta: bien. Versículo 27. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Oiga, esta mujer llega, y sabe que llega y se tira a los pies del profeta Eliseo. Dice: y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Imagínese el dolor con el que venía la tsunamita. La tsunamita no le había pedido a Eliseo que le diera un hijo, pero Dios le permitió a través de Eliseo decirle: el año que entra vas a abrazar un hijo. Ya el hijo se le muere y la tsunamita está en esta gran amargura, está en un gran dolor. Usted siga leyendo la historia, cómo Eliseo va, se tiende sobre el niño, empieza a orar y Dios lo resucita. Pero lo que le quiero decir y lo que le quiero llevar es cómo esta mujer está pasando de una amargura, de una felicidad que había tenido, a una amargura de ver a su hijo muerto. Pero ahora Dios, ¿sabe qué? Cuando lo trae a la vida, lo reverdece, y reverdece su caso. ¿Por qué? Porque lo resucita. ¿Qué podemos decir de Ana? Oiga, a Ana, una mujer también con amargura en su corazón porque no podía tener hijos. Y ahí está Ana, ¿verdad? Llorando, sin comer, con amargura, con dolor, con rivalidad. Pero un día Dios, el sacerdote le dice: vete, no estés más triste. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cómo reverdeció Ana? Cuando empezó a tener sus hijos, empezó a tener a Samuel, y aparte empezó a tener más hijos. La que llamaban estéril, oiga, la que llamaban estéril ahora, ¿verdad? Está teniendo hijos y está teniendo hijos. Entonces Dios transforma todo eso, ¿verdad? ¿En qué? En toda la amargura en dulzura. Y yo puedo decir que transforma todo lo seco y todo lo muerto. ¿En qué? En reverdecer. Pero quiero regresar con Noemí. Quiero que regresemos con Noemí, porque quiero que veamos la vida de Noemí. Uno dice: bueno, yo sé que muchos tal vez conocen la historia de Noemí, pero tal vez usted diga, aquellos que por alguna razón no la conocen: ¿qué pasó con Noemí? Aquella mujer que le dijo: ya no me llamen placentera, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, ahora llámenme amargada. Mire, quiero que vayamos al siguiente versículo. Leímos el versículo 20, vaya conmigo al versículo 21. Porque después que le dice, ¿verdad? En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y uno puede decir: pero ¿cómo es que Dios, cómo es que Noemí dice: el que me ha puesto en amargura es Dios? Porque le dice: el Todopoderoso me ha puesto en amargura. Ahorita voy para allá. Ok, ahorita. ¿Por qué Dios permite muchas veces? ¿Y por qué Él lo está diciendo: el Todopoderoso me ha puesto en amargura? Pero mire lo que dice el versículo 21, Ruth 1:21. ¿Okay? Dice, sigue diciendo Ruth, dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y lo que está diciendo Ruth es: yo me fui muy bien, yo me fui con mi esposo, yo me fui con mis hijos, yo me fui feliz. A lo mejor en mi nación no había nada que comer, pero al final de cuentas yo me fui llena. Y cuando está hablando me fui llena, llevaba a sus hijos, llevaba a su esposo, su corazón se sentía lleno. Pero ahora que regresa, que dice: ahora estoy regresando con manos vacías. Ahora estoy regresando sin mi esposo y sin mis hijos.
Y muchas veces se da el caso en que nosotros decimos, pues yo estaba vacía, pero Dios me ha llenado. Y qué gran bendición, ¿no? Yo me fui, yo estaba vacía, pero ¿qué es lo que Dios hace? Dios nos llena. Pero ¿sabe qué? El tener las manos vacías es la oportunidad que Dios busque para poderlas llenar. Y aquí cuando ella dice, vamos a seguir leyendo el versículo 21. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con manos vacías. Y vuelve otra vez a recalcar, ¿por qué me llamáis Noemí? Otra vez lo que está diciendo cuando repite dos veces, porque ya lo había dicho en el versículo 20, ahora lo está diciendo en el versículo 21. Lo que le está diciendo Noemí al pueblo es, por favor no me llamen placentera. Vuelve a recalcar, no me llamen, ¿verdad? Una mujer de deleite, no me lo llamen, porque ya no tengo nada de eso. Ya no estoy viviendo en esa etapa, ya no estoy viviendo en ese propósito que me marcaron mis padres. Ya no lo estoy viviendo. Me siento vacía, estoy vacía, y ese vacío ha traído amargura a mi vida. Pero ¿sabe qué? Mire, quiero que vayamos un poco más adelante, porque a otro capítulo. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba haciendo en el caso de Noemí es que Dios quería llenar la vida de Noemí. ¿Sabe qué? Quería llenar no solamente sus manos, su vida, su corazón, su alma, todo lo que, y lo quería hacer reverdecer. Lo quería reverdecer y lo quería reverdecer. Ella no tenía sus dos hijos ya habían muerto. Ella se lleva a la nuera que decidió seguir a la suegra. Aquí yo puedo decir de que no hay suegras malas, ¿verdad? Porque si hubiera sido una suegra mala, no la hubiera seguido la nuera, ¿verdad? Pero era una buena suegra Noemí, ¿verdad? Hablando de las suegras, pues verdad, pues yo también soy suegra. Pero mire, la sigue Ruth, y Ruth se viene convirtiendo en una hija. Bueno, porque así deben de ser, ¿verdad? Nuestras nueras y nuestros yernos deben de ser nuestros hijos, ¿verdad? No es como que, no, la nuera era que no era. No, sí era, ¿verdad? Esta nuera era una nuera de que sí llegó a ser su hija. Y mire, la nuera, bueno, pues ya llega al campo. La historia, si usted no la sabe, es una bella historia. Narra cómo llega al campo, cómo se enamora de Boaz, cómo se llega a casar con Boaz. Y la descendencia de la nuera, que sí era, se viene convirtiendo. Ella se viene convirtiendo en la abuela. Y uno puede decir, bueno, pues ya no era, o sea, ya no era nieto por sus hijos. Pero ¿sabe qué? O sea, bueno, no es el niño que acaba de nacer de mí, pues ¿cuál quiere decir? Pues no era su nieto, porque pues no era, ¿verdad? No era hijo de sus hijos ya habían muerto. Pero ¿sabe dónde se convirtió en su nieto? En que la nuera, y vuelvo a decir que sí era, se convirtió en una hija. Se convirtió en una hija. Y el hijo que tuvo Ruth con Boaz llegó a ser nieto de Noemí. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? A lo mejor no vinieron la descendencia biológica por los dos hijos, pero vino por la nuera. Y ahora lo que Dios quería darle, ¿cómo hizo a Noemí reverdecer de su amargura? Oiga, con la llegada del nieto. Porque la llegada del nieto, ¿sabe qué es lo que produjo en el corazón de esta mujer amargada llamada Mara ahora? Porque ahora ya no le decían, oiga, placentera, no, ahora decían, llámeme Mara. Oiga, señora amargada. Así le decían, porque cuando le decían, ya no me llames Noemí, llámame ahora Mara. Lo que le estaba diciendo
era llámeme amargada. Entonces imagínense cuando ahí va Noemí saliendo a traer, ¿verdad?, lo del súper, y cuando le dice, adiós señora amargada. Imagínense qué tremendo. Oiga, pues si la pobre estaba amargada, diciéndole amargada, pues iba a amargar un poco más, ¿no? Entonces, pero lo que Dios quería hacer era reverdecer la vida de Noemí. Y esta mujer que le da un nieto, ¿verdad?, su nuera Ruth, sabe que Dios no le quería hacerla reverdecer a Noemí con un nieto. El propósito de Dios no era hacer reverdecer a Noemí con un nieto, sino quería hacerla reverdecer con una descendencia. ¿Por qué? Porque el hijo de Ruth venía siendo de la línea real, y era la línea por la que al final, después de muchas generaciones, era por la que venía nuestro Señor Jesucristo. De esta mujer, de esta que vendría siendo no sé qué tantas tatas, ¿verdad?, tatarabuela, de ahí venía la línea de Jesucristo. De una mujer amargada, que a lo mejor pensó que voy a vivir el resto de mis vidas, de mis días, viviendo en una amargura. Por eso le dijeron, cámbiame el nombre, porque ahora voy a vivir amargada, porque ahora voy a vivir, ¿verdad?, en dolor, porque ahora voy a vivir en esta condición. Pero un día, cuando llegó el nieto y llega la descendencia, porque inclusive ahí, ¿verdad?, menciona la descendencia y dice, vos, ¿verdad?, tuvo a quien Obed, Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo a quien, al rey David. ¿Y de dónde viene Jesucristo? Cuando le gritaban a Jesucristo, Jesús, hijo de David, de esa línea. Noemí, ¿qué fue? Dios la hizo reverdecer con un nieto que se convirtió en la descendencia real de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si Dios no convierte la amargura en tiempos reverdecidos en nuestras vidas. Quiero ir cerrando con esto, hablando de la vida de Noemí, porque mire lo que dice. ¿Se acuerdan cuando llegó Noemí y toda la gente se conmovió? ¿Se acuerdan cuando llegó Noemí y le dijo lo primero, cuando a lo mejor Noemí llegó a su pueblo Belén, y cuando llegó, antes de que la saludara, hola Noemí? ¿Y qué fue lo que dijo? No me llamen, espérame tantito, no me llames Noemí, no me llames placentera, llámame amarga. Y cuando la veían que iba caminando, toda la gente se conmovía. Pero ahora, muy posible que toda la gente que se conmovió, que la vio en la amargura, que la llamó amarga, que la llamó Mara, ahora, mire, vaya conmigo al capítulo 4, versículo 14, Ruth 4:14. Dice, y las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová. Oiga, glorificado sea Jehová. Están exaltando el nombre de Dios en alto. Dice que hizo que no faltase hoy pariente. Dice cuyo nombre será celebrado en Israel. Qué tremendo. Porque cómo la hizo Dios reverdecer en medio de una amargura tan grande, de tal manera que las mujeres le dicen, gloria a Dios, alabado sea Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te hizo, y no está aquí la palabra, pero lo que están diciendo, Dios te hizo reverdecer con pariente. Aquella mujer que tal vez pensaba que se iba a quedar sin descendencia, aquella mujer que se iba a quedar en la amargura, no tengo más hijos, por lo tanto no puedo tener más nietos, ni más bisnietos, ni más tataranietos, se convirtió dentro de la descendencia real. Y ahora le dice que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Celebrado en Israel, porque vendría de allí el Mesías. Amén. Mire cómo sigue diciendo, cierro con esto, dice, el cual será restaurador de tu alma. Lo primero que iba a hacer es que el alma amargada de Noemí iba a ser restaurada.
El alma amargada de Noemí iba a ser reverdecida, iba a ser transformada. Y dice el cual será restaurada tu alma y te sustentará en tu vejez. Sabes que no vas a terminar allí en una soledad viejita, sin descendencia, sin nietos, sin bisnietos, sin nada. No, vas a terminar allí. Y luego sigue diciendo, dice pues tu nuera, dice que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Sí, a lo mejor ya no tienes hijos, pero ahora tienes una que vale más que 7 hijos. Ahora ella se ha convertido en tu hija, que te está dando descendencia, y que esa descendencia va a ser una descendencia mesiánica. Qué tremendo. O sea, imagínese la vida de Noemí reverdeciendo con este bebé, con este niño llamado Obed, reverdeciendo. Yo no sé, ¿verdad? Aquí sigue, inmediatamente después de esto nos empieza a hablar de la descendencia. Versículo 18, 19, 20, 21 y 22. Versículo 22: Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, de donde Dios levantaría el pacto davídico por medio del rey David. ¿Pero de dónde venía? ¿De dónde venía David? De una bisabuela. De una bisabuela que había vivido momentos muy difíciles y muy amargos, pero que, vuelvo a decir, porque Dios usará nuestros momentos de amargura y de dolor para hacernos reverdecer. Porque Dios usará los momentos difíciles para hacernos reverdecer. Y yo no sé, tal vez hemos pasado, estamos pasando o vayamos a pasar, y créame que no le estoy profetizando que va a pasar, pero esos momentos vienen. Esos momentos vienen donde caminamos en amargura, porque lo que Dios quiere hacer es hacernos reverdecer. Yo quiero que en estos momentos se ponga sobre sus pies.